Yo voy a hablar de 007, los espacios malignos, en la saga de 007, ¿de acuerdo? Bien. En el año 1952, el oficial de la inteligencia británica, Ian Fleming, escribió un libro que se titulaba Casino Royale, en el que contaba las aventuras de un personaje que trabajaba para el servicio de inteligencia secreto, que se llamaba James Bond, pero que todo el mundo le conocía por su código, que era 007. El éxito del libro fue tan arrollador que escribió en total 11 libros e incluso 2 series de novelas cortas, algunas de las cuales fueron publicadas después de su muerte. Pero evidentemente este personaje, su fama, y lo conocemos todos a través del cine. Bien, la primera película de 007 se estrenó en el año 1962, se titula Doctor No y en total hay 25 películas. Probablemente sea una de las sagas más extensas que tiene el cine y me atrevo a decir, sin lugar a dudas, que todas las personas que están en esta sala por lo menos ha visto una de ellas. No digo todas, pero al menos una. Es un personaje que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Es un personaje que nació en plena Guerra Fría, con una situación en Europa un poco conflictiva. No vamos a hablar de lo que pasa ahora, da igual. Es un personaje que ha evolucionado su forma de vestir, su coche, incluso cómo trata a las mujeres, llegando a repetir Chica Bond en las 2 últimas y convirtiéndose en un monógamo, algo que nos podía parecer increíble viendo las primeras de ellas. ¿Cuántos actores han hecho de James Bond? Pues hasta ahora 6. Los 6 actores son Sean Connery, Josh Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Con los datos que tenemos de las películas y los datos que tenemos a través de los libros, tenemos una serie de biografía de 007 que nos viene a decir que desde muy pronto, muy joven, entró a trabajar en la Marina Real Británica, pero rápidamente entró a trabajar en el servicio secreto consiguiendo su grado de 007. Bien, funcionario, sueldo fijo. Bien, entonces, sueldo fijo y además un trabajo de alto riesgo. ¿Tendrá un casoplón? ¿No? Además, si lo pensamos desde el punto de vista español, que en la mayor parte de nuestro dinero lo invertimos en comprar una propiedad, la casa de 007 tiene que ser increíble. Bueno, pues vamos a ver lo que tiene 007. La primera vez que aparece su vivienda, arriba pone el nombre de la película y si no hay título es que la imagen siguiente es de la misma, ¿vale? Bueno, ¿qué necesita James Bond para vivir? Un salón, un dormitorio que esté perfectamente conectado con el salón, una cocina equipada con los elementos más modernos, los más modernos de la época, claro está. La cocina también está muy cerca del salón para poder llevar todos los cócteles que se haga. Y bueno, pues el salón es un espacio bastante grande, cómodo, una imagen muy tradicional. Esta es una vivienda en planta baja, se ve desde el exterior y es una casa bastante grande. Más adelante vemos otra vivienda, entonces cuando encontramos con esta imagen decimos, bueno, claro, ya lleva muchos años, ha trabajado mucho, pero como realmente sabemos que el mercado inmobiliario de Londres es muy elevado, este tipo de viviendas no suelen ser de un único dueño, sino que viven varios, y realmente por la distribución interior, como vemos en las imágenes de a continuación, probablemente James Bond solo tenga, no tengo ratón, pero no importa, probablemente tenga solo el balcón que está iluminado y uno de los de al lado. Si vemos el interior de esta vivienda, este es el salón, no tiene muchos elementos decorativos, pero este es todo el espacio de salón y si nos giramos veremos que en el salón está la cocina y hay una puerta, y no hay más, así que probablemente ahí esté el dormitorio con un baño. No ha mejorado mucho los metros cuadrados de vivienda, ¿vale? Y la última de las propiedades que tiene es esta casita, probablemente sea la más cara, una casa en medio del campo, con 2 alturas, con unos interiores bastante interesantes, pero es que esto no vale, porque esto es una herencia. Así que no merece la pena ser bueno. No merece la pena ser bueno, hay que ser maligno,
¿vale? Porque las casas del mal que aparecen en 007 son muchísimo más interesantes. Están hechas de artilugios, llenas de cosas un poco raras. Entonces vamos a intentar hoy sacar un manual de cómo hacernos una casa del mal, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que tenemos que pensar es ¿qué queremos hacer? ¿Cogemos una casa que ya esté hecha y la modificamos o hacemos una casa nueva? Vamos a ver casas que han salido, que existen realmente, ¿no? Entonces, bueno, un palacio está bien, ¿no? Un palacio da mucha sensación de poder, bien. Entonces, este edificio existe, es el Palacio de Vaux-le-Vicomte, es un edificio construido en la época de Luis XIV, un edificio del siglo XVII, que es un edificio que yo explico en mis clases, porque compositivamente tiene mucho interés, no voy a entrar demasiado en ello, pero sí que es verdad que se trata de un palacio con una serie de piezas acuáticas alrededor, con toda una decoración arquitectónica bastante importante y con unos jardines, unos planteamientos de topiaria muy interesantes. Si esto es interesante, bueno, si nos giramos hacia el otro lado, vemos el resto del jardín. Aquí hay un punto, este es el final del jardín, ahí hay una escultura. Desde la escultura hasta la fachada principal del palacio habrá como unos 5 kilómetros. Tenemos un buen terreno, ¿no? Entonces, si es interesante esto, es mucho más interesante la historia, no sé si la conocéis. Este jardín fue encargado por Nicolas Fouquet. Entonces, Nicolas Fouquet se rodeó de 3 grandes personajes, que son el arquitecto Lebau, el pintor Lebrun y el paisajista Lenotre. Nombres que probablemente os suenen, pero a continuación desvelaremos por qué. Entonces, Fouquet trabajaba para Luis XIV, le llevaba las cuentas, hace su palacio, está súper orgulloso y hace una fiesta de inauguración, con comida, con fuegos artificiales, invita a Luis XIV. Cuando Luis XIV ve lo que ha hecho, dice, ¿tú vas a tener un palacio mejor que el mío? Así que lo mete en la cárcel, le denuncia por fraude de dinero público, no se sabe si es verdad o no, no está demostrado, obliga a sus herederos a vender todo lo que había en el interior, casualmente Luis XIV compra muchas de las cosas y contrata a los 3 mismos personajes que le habían hecho este proyecto y se hace Versalles. Bien, no está mal, es un buen sitio para ser maligno, ¿no? Otra opción es esta vivienda. Hormigón, planta circular, elementos naturales que se van mezclando, una imagen muy años 60, con el mobiliario de lo más avanzado, ¿no? Y luego estas piezas de hormigón de planta centrada que van generando distintas entradas de luz y ya la pista máxima es la aparición de elementos rocosos. Bueno, pues esta es una vivienda de John Lautner, que una de sus políticas, una de sus ideas de proyecto es que la naturaleza y la arquitectura tenían que estar siempre ahí, ¿no? Entonces hizo muchísimas viviendas en Palm Street y además son viviendas todas muy conocidas porque aparecen mucho en el mundo cinematográfico, ¿no? Las vamos a ver a continuación. Bueno, esta es la vivienda actualmente, está de oferta porque no consiguen venderla y está en 10 millones de dólares, así que, aunque luego los de Arquitasa dirán más al respecto, pero bueno, estos son 10 millones. Y esta es la planta. Solo en la película aparece la parte superior y parece un poquito de la parte inferior, pero realmente. Este edificio ha salido en más películas, ha salido en Playboy, se han grabado varias fotos allí, pero muchos de los edificios de Lautner han salido en películas como Los Ángeles de Charlie, como Arma Letal 3, o como en muchos episodios, este yo creo que es el más reconocido, como muchos episodios de los límites de la realidad. No tenemos por qué ir a edificios tan actuales, también podemos coger un templo maya, que también lo hacen en el momento de la película, y hacer una parte subterránea y hacer nuestra casa. Bueno, claro, lo que pasa es que si yo tengo la casa, tengo que meter todas esas cosas que son necesarias, porque ¿quién no tiene un lanzamiento de misiles o para meter una nave espacial o algo por el estilo? Pues a lo mejor me puede dar problemas. Así que es mucho mejor construirla de cero. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar? Un terreno. Pues vamos a buscar un terreno adecuado. La primera opción
para que no se sepa dónde vivo, porque soy maligno, no quiero que nadie sepa cuáles son mis planes, no puedo ser fácilmente visible, voy a esconderme debajo del agua. Entonces voy a hacer una gran central maligna debajo del agua y lo que puedo en determinados momentos la saco o la meto. Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta pieza, aquí estamos viendo a James Bond en una moto acuática y ese punto pequeño es James Bond llegando a ese gran aparato submarino. Bien. Bueno, como soy maligno y tengo dinero, puedo comprarme una isla, también es una opción. Y si encima me compro una isla que en su momento estuvo habitada y ahora ya no, pues tengo todas las infraestructuras hechas, que me viene muy bien para practicar tiro, secuestro, todas esas actividades malignas que se hacen habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos disfrutar de todos los elementos necesarios para hacer el mal, de la ciudad entera para mí, incluso los interiores, como todavía quedan algunas de las partes de las viviendas en pie, puedo utilizarlas, o la Plaza Mayor, tengo una Plaza Mayor con el antiguo dirigente de la isla, que me viene muy bien para hacer prácticas de tiro. Bueno, o puedo comprarme una isla que aparentemente parezca que no hay nadie, y aquí hay una puertecita, la veis aquí, y cuando entro en esa puertecita, estoy en el interior de mi supervivienda, equipada con todas las comodidades. Exteriormente parece que es un espacio paradisíaco, pero interiormente no tiene nada que ver. Otra opción es irme a un sitio donde sepa que la gente, bueno, pues no le va a llamar mucho la atención ir por culpa del clima, ¿no? Entonces, si me voy a una zona polar, como hace mucho frío, pues probablemente no vaya nadie, y si encima utilizo el hielo como material de construcción, todavía es más barato. El único problema de esto es que si tu arma maligna es concentrar la luz solar y producir un rayo muy caliente, pues a lo mejor en una estructura de hielo no es lo más adecuado, pero bueno, no vamos a hacer spoilers. Bien, también podemos tener una vivienda subterránea. En Doctor No, toda la base maligna está construido en el interior de una zona rocosa. O puede tener cosas mucho más fáciles de esconder, ¿no? Esto es una caballeriza. Entonces, tengo mi hipódromo, la gente está ahí, y en un momento determinado yo voy a una cuadra determinada, aprieto un botón, aparece un ascensor que me lleva a una cota más baja y entro en toda mi base del mal. Bueno, puedo esconderme en una zona, en una aparente zona de retiro de yoga. Entonces la gente se relaja y yo planifico mis planes malvados para conseguir el mundo. O una de las características fundamentales de ser maligno es que nadie sabe quién eres, o que tienes una doble vida y de tal forma que no se te reconoce como malo, ¿no? Y hay en determinadas fases los malos de 007, como tienen esa doble vida de personaje bueno que dona dinero para grandes eventos, puedo hacerme un edificio en el que se sepa que yo vivo ahí y que nadie duda de cuál es mi espacio. Bien, ya hemos escogido el sitio, ¿no? Y vemos que hay muchas posibilidades. ¿Qué necesita mi guarida del mal? Bueno, necesito una cárcel, porque alguien va a venir, me va a atacar y hay que tener una cárcel. La mayoría de las cárceles que van a aparecer en 007 son espacios bastante interesantes porque siempre se van a iluminar desde arriba. Realmente esta es una cárcel que te permiten salir de vez en cuando, ¿no? Pero desde el punto de vista arquitectónico, toda esa pieza con esa luz, esa potencia, es bastante interesante. Vamos a encontrar esta forma de iluminar siempre de manera cenital en varios ejemplos de cárceles malignas. Luego hay otra parte que es muy curiosa y es el uso de la planta circular. Aparece de forma reiterada y es muy interesante porque
la planta circular tiene una serie de características y de connotaciones en las que no me voy a detallar, no me voy a entrar y detallar demasiado, pero sí que me gustaría explicar dos cosas. ¿Cuál es la ventaja del círculo? El círculo, como todos sabemos, es una línea que todos los puntos están a la misma distancia de un punto llamado centro. Esto quiere decir que estamos en un espacio más o menos equidistante. No hay ningún elemento que sobresalga de los demás. Todos son iguales. Esto me rechina un poquito si soy el mal, soy el dueño, soy el jefe, esto ya me da cierto problema, ¿no? Y otra de las características de la planta circular viene de todas las teorías del Renacimiento, en el que esos elementos representaban el cielo, ¿no? Se utilizaban las plantas circulares para hacer una representación del cielo. Con el mal no. Entonces, el uso del círculo en 007 tiene otras connotaciones. Y es que, como es una casa maligna y tiene que tener muchas cosas y muchos artilugios, funciona muy bien cuando quiero mover elementos. Y se suele utilizar cuando tengo piezas móviles y van cambiando, ¿no? Bueno, en Al servicio de su majestad es un mirador en lo alto de una montaña, es una planta circular. En este caso es que tengo un elemento central, que es James Bond, un montón de chicas alrededor, todas colocadas estratégicamente. Y si os fijáis, en la parte de atrás, lo que va a ir pasando es que se va moviendo y son una serie de mesas que van apareciendo y van sirviendo la comida de las mujeres que allí viven. En otra película es una mesa redonda de malos y aparece otro de los elementos fundamentales para tener una casa maligna. Hay que tener un plano del mundo, porque no hacemos planes pequeños. Vamos a hacer un plan para destrozar todo el planeta y por lo tanto tenemos que tener un plano del mundo y es fundamental. Es un elemento decorativo que va a aparecer de forma reiterada. Entonces, este es el plano oficial y en un momento determinado esta mesa se va a mover, o no, sí, se va a mover para que nos muestre otro elemento que se mueve y aparece el plano de nuestro plan secreto, de qué partes del mundo vamos a invadir. Bien, evidentemente la mesa redonda no tiene sentido. Necesito una mesa alargada, una mesa rectangular para que haya una persona en la cabecera que sea el personaje importante, porque en mi casa maligna tengo que reunirme o en mi espacio maligno tengo que reunirme con toda la gente que colabora para conquistar el mundo. En este caso, en Operación Trueno, todos los colaboradores están en un plano y yo, como soy el líder, me escondo y me coloco en una parte superior. Y además, a través de una pieza translúcida, no se me llega a ver la cara y así puedo dominarlo todo. Desde ese punto de poder tengo una serie de aparatos, porque hay que tener tecnología. Tú tienes que tener muchos botones, luego ya veremos para qué sirven, pero es importante que se te vea que tienes mucha tecnología, ¿no? Entonces, esos aparatos sirven porque si en un momento determinado alguien de la reunión dice una palabra que no te conviene, pues lo puedas eliminar. Entonces, ese asiento que vemos un poco sucio es porque en un momento determinado ha bajado, han quemado a la persona de la reunión que no te interesaba seguir oyendo y lo vuelves a poner. Esto es una cosa que no sé si será maligna, pero todos hemos pensado en algún momento, en alguna reunión, tenerla, yo lo sé. Bien. Tenemos una mesa central, lógicamente, donde se une todo. Otra película, Panorama para matar. De nuevo tenemos la mesa. En este caso el personaje malvado da la cara y se sabe quién es, pero la mesa no es solo una mesa, sino que la mesa esconde otra de las piezas fundamentales y es una maqueta. Ya tenemos que tener en nuestro espacio maligno, tenemos que tener un plano del mundo y una maqueta. Es fundamental la maqueta para organizar nuestro plan de ataque. Y de la misma manera, si hay alguien que no nos gusta, como estamos en un cepelín, pues lo tiramos por fuera, no hay problema. Si somos malignos, no hay problema. Bueno, las mesas de reuniones pueden ser de distintos tamaños y pueden ser simplemente una mesa, o sea, no tiene por qué ser nada más, pero bueno. O pueden ser muy grandes, pueden ser enormes y poder hacer una reunión con todo el equipo de Spectra y poder hablar de cuáles son nuestros planes para conquistar a todo el mundo. Bien.
La guarida del maligno suele tener un espacio de recepción, ¿no? Tienes que recibir a James Bond, por supuesto, tienes que recibir a otras personas con las que hablar con ellas. Entonces, va a haber una serie de características que también se van a repetir. Es una cubierta inclinada y una pared inclinada. Eso ya es muy malvado. Y además vamos a tener que este espacio interior se divide en está colocado en distintas alturas, no demasiadas, pero siempre 2 o 3 peldaños. Entonces eso hace que se creen determinados ámbitos. Y luego además vamos a tener una mezcla de estilos bastante interesantes. Se mezclan los elementos más contemporáneos con elementos más tradicionales. Y vamos a fijarnos, pero aquí está la bola del mundo. ¿Vale? Así que tenemos la bola del mundo. Vamos a fijarnos en ese despacho, ¿no? Y quiero que penséis, muchos de los que estáis aquí presentes sois arquitectos y tenéis un despacho profesional en el que recibís visitas, pero los que no sois arquitectos tenéis vuestra zona de trabajo y buscáis el lugar más cómodo posible, ¿no? Y cuando compráis una silla que os permita estar sentados muchas horas. Vamos a ver dónde se sienta. A la izquierda tenemos el universo, ya hemos pasado del mundo al universo, ya nuestro plan maligno es mayor, ¿no? Entonces vemos esa silla y yo creo que de cómoda tiene poco. Pero vamos a ver por qué se escoge esta silla. Además es una silla que aparece de forma reiterada en las películas de 007. Es una silla de origen español, así que para comprarla nos viene mucho mejor. Es un elemento decorativo que en España podemos encontrar más fácil que en otros sitios. Y esta es una silla que era la que utilizaba Carlos V. Es un modelo de silla muy habitual. A la izquierda vemos ese cuadro que está representado. Y entonces, ¿qué pasa? Carlos V era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Fue el creador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto era mucho poder. Probablemente sea el imperio con mayor superficie en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, después del Imperio Romano. Entonces, no nos sentamos en cualquier sitio. Ya nos estamos sentando en unos elementos históricos que nos están marcando un poder y una situación determinada. Bueno, en el Doctor No se repite esta forma, ¿no? Tenemos diversas escaleras, diversos niveles, vaya silla también muy cómoda. Habrá que hablar con los de IKEA, porque a lo mejor esto lo ponemos en venta, ¿no? Pero aparece un elemento que es muy interesante, que es esta pieza de ahí, y eso es un vargueño. Un vargueño también es un elemento de mobiliario de la misma época que de Carlos V. Entonces, ¿qué es un vargueño? Un vargueño es esto, ¿no? Es un elemento donde los personajes importantes guardaban su documentación. Entonces tenía una serie de cajoncitos y además, como en aquellos años se suponía que el rey o el personaje que tuviera ese cargo tenía que irse de un sitio a otro, estaban pensados para poder ser transportados por animales de carga. Claro, ahora esto nos parece muy ridículo, porque coges un email y lo mandas, y no coges el vargueño y te lo llevas de excursión. Pero la idea era que pudieras llevar toda tu documentación fácilmente. Y es más, este tipo de mobiliario solían tener cajones secretos que solamente el dueño del vargueño sabía abrir y podía esconder la documentación de forma más secreta, ¿no? Los más lujosos estaban decorados con con marfil, con trozos de concha, y hacían distintas formas. Como estoy estoy en una zona subterránea, esto es Doctor No. Bueno, pues no tengo ventanas, pero tengo vistas a una parte acuática en la que siempre voy a ver animales salvajes. Y es que es importante, ¿no? Este es el interior de esa pieza que veíamos antes, que subía y bajaba y que se acercaba James Bond en una moto acuática. Esta es la pieza principal. Como vemos, está decorada de una forma muy tradicional. Tenemos el nacimiento de Venus de Botticelli. Y en un momento determinado esa pieza se mueve y permite el ver una pantalla. En este caso estamos viendo una pantalla, no son ventanas. Es una pantalla que me permite ver otra zona de mi espacio maligno que veremos a continuación. En cambio,
Cuando miramos hacia el otro lado también tenemos otra serie de cuadros no tan reconocidos como el nacimiento de Venus, pero que también son famosos, y los muevo y aquí sí que veo el mar. ¿Qué es lo que veía en la pantalla? Bueno, pues también tengo una trampa y cuando alguien me cae mal lo tiro a este espacio en el que hay una piscina en el que estaba el tiburón que veíamos antes y así puedo ver cómodamente desde mi comedor cómo atacan a los malos y se lo cargan. Bueno, el menos malo de los malos. Porque... Bien, el espacio de Goldfinger reúne todas esas cualidades y esos elementos de los que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Ya vemos que tenemos una cubierta inclinada, una pared inclinada, toda una serie de elementos, ahí tenemos una mesa de billar, distintas alturas y en un momento determinado la mesa de billar tiene un artilugio que le da la vuelta, se convierte en un panel de mandos y con ese panel de mandos ya puedo dominar el mundo. A través de ese panel de mandos, ¿qué hago? Lo primero que hago es cambiar ese espacio. Bajo una serie de piezas que oscurecen ese ámbito. Esto me permite abrir una pantalla donde puedo explicar mi plan malvado para conquistar el mundo. Muevo el suelo y sale la maqueta con la que puedo explicar detalladamente todas y cada una de las partes de mi plan. ¿Vale? Así que probablemente este sea el espacio más adecuado. Lo que pasa es que hay veces que meten otro tipo de ornamentaciones, pero yo creo que no acaban de entender mucho de qué van, ¿no? Aquí tenemos lo que se supone que es una casa oriental. Bien, no sé cuántos paneles de cuadrados de colores se dan en un estilo oriental, porque ellos lo que promueven son esos paños lisos, bueno, todos hemos leído a Tanizaki, sabemos un poco de qué va esto, pero eso no es lo normal. Si entramos en el interior de ese espacio, todas las imágenes son el mismo espacio, aunque no lo parezca, o sea, vamos moviéndonos con la cámara dentro de ese ámbito. En el primer espacio tenemos una mesa baja de té, nos sentamos en el suelo, pero solo ahí, porque luego cuando llegamos al fondo tenemos una cama con dosel, muy típica de Japón, donde va a parar, con una serie de mobiliarios que ya estáis viendo ahí, que bueno, que es una mezcla un poco extraña, ¿no? Y justo al lado de este espacio, girando hacia la derecha, tenemos una oficina decorada muy a la europea, en la que aparecen unos paneles, esta vez sí, unos paneles teóricamente de papel de arroz sin ningún tipo de decoración, que nos viene muy bien porque cuando hacemos una pelea nos lo cargamos y queda mucho más efectivo. Tenemos elementos decorativos, figuras orientales, tenemos una serie de letras orientales que probablemente no digan nada o digan chorradas, como pasaba en Blade Runner, con todos esos logos que aparecen por ahí, que la gente que sabe decía, perdón, pero no vamos a entrar en ello. O, como hemos tenido teníamos una guarida debajo de un templo maya, podemos reinterpretar el estilo maya un poco como nos dé la gana y mezclar todas las cosas, ¿no? Así que, bueno, ¿qué estoy consiguiendo con esto? Demostrar mi poder mundial, que puedo traerme decoraciones de todos los sitios y conseguir que todo esto sea mucho más impactante. Bueno, soy maligno, tengo que tener gente que trabaja para mí y la tengo que mantener en forma. Así que tengo que tener toda una serie de gimnasios con las tecnologías más avanzadas, como un potro, que yo no sé si esto sigue existiendo, pero... o galerías de tiro con la propia imagen de 007 para que sea más realista. ¿Esta es la parte fundamental? No, esta es la parte administrativa o representativa, pero yo tengo que tener el mal conectado, o sea, tengo que tener un espacio donde haga el mal. ¿Qué hago? Pues unos espacios con unas instalaciones gigantes, que se van a parecer mucho a las de arriba, paredes inclinadas, un montón de aparatos que no sé para qué valen, y además necesito muchas alturas. Y necesito mucha altura porque quedan muy bien en cámara. Y así, cuando yo me pelee, puedo tirar a James Bond y va tirando a los malos por los distintos niveles, se van cayendo.
¿Para qué valen estas cosas? Ni idea, pero qué bien quedan, o sea, el atrezo está estupendo. Incluso puedo hacerlos más modernos, puedo poner pantallas digitales, pero en el fondo la imagen es la misma, o sea, la idea es la misma, transmitir unas dimensiones desorbitadas, una tecnología muy avanzada, cada una en su época, pero realmente no sabemos qué utilidad tiene. Y cómo no, pues una nave espacial. ¿Qué maligno no tiene una nave espacial para poder lanzarla y cargarse lo que sea? Entonces, todo esto es fundamental. Así que da igual los años, las formas, siempre nos vamos a encontrar con todo ese tipo de elementos. O submarinos, y no 1, 3, y además con una capacidad para que me quepan 3 submarinos y los pueda vaciar y rellenar en cualquier momento. No puedo olvidarme de mi plan de dominar el mundo, así que es importante que yo tenga mi bola del mundo cerca y siga planteándome las posibilidades de cómo acabar con todo. Bien, y además mis bases secretas son enormemente gigantes y voy a necesitar transporte. Entonces necesitaré los transportes más avanzados. Bueno, eso viene luego, me he adelantado. Aparte de transporte necesito telecomunicaciones y tengo que guardar las antenas en sitios insólitos, como por ejemplo una roca o un lago que en un momento determinado se convertirá en una gran antena. Me moveré por mis espacios malignos con unas avanzadas tecnologías de coches y además necesito reconocer a mis trabajadores vistiéndolos con las ropas más adecuadas y más seguras, como estos cascos que probablemente los mantengan más a raya. Pero no me voy a meter con temas de moda porque para eso vendrá María Escoté, que sabe muchísimo más que yo de esto y podrá hablar de ello sin ningún problema. Bueno, incluso las más modernas siguen apareciendo vestimenta. Bien, en resumen, ¿qué necesitamos? Terreno, dinero, eso es fundamental, tecnología, un decorador con un estilo ecléctico, que además no tenga muy claro qué es cada una de las cosas y nos las mezcle. Todas estas características aparecen en la última película de la saga, de la que no he puesto ni una imagen, y lo he hecho adrede, porque me gustaría que la vierais y que buscaseis todas estas cosas, porque creo que es una película que está hecha muy bien, en la que aparecen muchos de estos elementos y de este paso histórico que hemos hecho desde la primera película hasta la última, en la que parece que hay una evolución, pero es que todas esas características están ahí. Así que, bueno, como hemos visto, una casa nunca es suficiente y deseando que no pueda decir nunca jamás a las invitaciones a participar en este curso. Muchísimas gracias.